Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y alimenta el alma. Meditemos las Sagradas Escrituras con Miguel Gutiérrez en Caminando con Cristo. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a su programa evangelizador Caminando con Cristo, en su radio San José, Canadá. Roguemos a Dios Padre para que el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra en este día y su Santo Espíritu nos guíe, ilumine y fortalezca siempre. Les saluda su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 19. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor: Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira que está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué mensaje tan hermoso nos regala el Señor en este día. Qué enseñanza tan maravillosa. La santa palabra de Dios siempre nos habla y menciona a hombres justos: a Abraham, Jacob, Isaac, Noé, Moisés, a todos los profetas, en fin, muchos nombres que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Conocemos por los evangelios que también José de Nazaret era también un hombre bueno y justo, porque al conocer que su esposa María estaba encinta, no quiso difamarla públicamente y pensó repudiarla en secreto. Un hombre lleno de amor y misericordia, un hombre justo, con sus palabras, pensamientos y acciones. Ya nos damos esa idea de lo que es un hombre justo. Y no olvidemos al más justo de todos los justos, nuestro Señor Jesucristo. En este día, queridos hermanos, quiero compartirles también acerca de un hombre justo, que es mencionado solo 2 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que tiene una gran participación en una de las historias de conversión más impactantes, más dramáticas, que se nos narran en las Sagradas Escrituras. Su nombre es Ananías.
Hay otros Ananías que se mencionan en las Sagradas Escrituras, pero hoy nos referiremos a San Ananías de Damasco, el justo, un hombre de Dios, bueno, humilde, manso de corazón, que permitió que su voluntad e inteligencia se doblegaran y fueran usadas por el Espíritu Santo. Y todo para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Ananías dejó que todo su ser se rindiera al Espíritu Santo para colaborar en la construcción del reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? El Señor le habló en una visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Qué hermoso, qué maravilloso. Que el Señor, notemos, el Señor llama a Ananías por su nombre. El Señor conoce el nombre de sus siervos. Ananías no vaciló en responder a Dios, no titubeó, estaba atento a la voz del Señor. Esto nos dice que él tenía una comunión con Dios, que para él el escuchar la voz de Dios no era un hecho extraño. Sus oídos estaban atentos y acostumbrados a escuchar la voz del Señor. Su respuesta nos lo dice claramente. Aquí estoy, Señor. Así le responde Ananías. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros en este día estamos atentos a la voz del Señor y podremos decir como Ananías, aquí estoy, Señor? Hermanos, hoy y siempre tenemos que poner mucha atención y aprender de este hombre de Dios. Pongamos mucha atención para discernir el mensaje que Dios nos regala en este día. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en este día con esta hermosa historia de Ananías? Dejemos que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine para que también nosotros descubramos cómo es que Dios, por medio de su gracia, quiere y puede usarnos para nuestra salvación y también la salvación de nuestros hermanos. Esta misión fue la que cumplió Ananías. El significado del nombre de Ananías es Dios es misericordioso. Él fue usado como un instrumento de salvación y conversión para San Pablo, porque escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti y a mi hermano y no hemos escuchado su voz? ¿Cuántas veces por andar distraído con todos los ruidos de este mundo no hemos podido escuchar la voz de Dios? Y muchas veces quizás no hemos querido poner atención a los llamados que el Señor nos hace en el día a día. El Señor siempre está hablándonos. El Señor siempre está dirigiéndose a nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos ciegos, estamos sordos y no podemos ver esos signos, no podemos escuchar la voz del Padre Celestial. Antes de este episodio, donde se da la conversión de San Pablo, las Santas Escrituras no nos hablan de Ananías, ni tampoco después, solo las 2 veces que es mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Este gran discípulo del Señor desaparece después de la conversión de San Pablo, donde él fue llamado y usado por Dios para que esta gran conversión se completara. El Señor le da instrucciones precisas para dirigirse donde Pablo, que estaba orando y había tenido una visión donde Ananías le imponía las manos y le devolvía la vista. Y Ananías le responde, Señor, ¿estás seguro? Yo he oído hablar muchas cosas de este hombre y de los males que nos ha causado los cristianos. Ananías tenía esa confianza para decirle al Señor,
tenía esa confianza, esa comunicación con Dios, y no duda en decirle: Señor, he oído hablar a muchos de ese hombre y de los males que ha causado a tus santos en Jerusalén. El Señor le contesta que Él ha elegido a Pablo como su instrumento para que predique a los gentiles y a todos los poderosos en Israel y a todos los israelitas. Y añade el Señor: yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Sí, hermanos, el caminar con Cristo no está exento de sufrimientos, hermanos. Cristo nos enseña que para resucitar en Él, para volver a la vida, tenemos que caminar por ese camino que nos lleva a la cruz. Pero aquí es donde nosotros podemos apreciar la gran fe que este hombre justo tiene en el Señor. Él sabe muy bien quién es Pablo y todos los males que le ha causado a los cristianos, pero no duda en seguir el mandato del Señor. Con toda la confianza en Dios, se dirige a realizar la obra que el Señor le ha encomendado. Llega donde Pablo y le dice: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Ananías es usado para llevar la luz a Pablo y para que sea lleno del Espíritu Santo. Ananías es ese templo que lleva el Espíritu Santo y camina donde está Pablo, para que él también sea lleno de la gracia divina. Ya lo había dicho al comienzo, que Ananías era un siervo de Dios, un hombre justo. El Salmo 37, en los versículos 30 y 31 nos dice: la boca del justo sabiduría susurra, su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no vacilan. Palabra de Dios. Esta es palabra inspirada por Dios, hermanos. Esto es la descripción de Ananías. Estos versículos describen claramente a Ananías. Y los otros versículos nos dicen que después que Ananías lleva el mensaje del Señor a Pablo y también lo hace recobrar la vista y lo llena del Espíritu Santo, nos dice el versículo 16 al 18 en el capítulo 9, versículos 16 al 18. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Pablo siempre estuvo ciego, porque anteriormente a este episodio de su vida nunca pudo ver la luz que es Cristo. Al contrario, en la ceguera de su corazón, se dedicó a perseguir a la iglesia de Cristo, al cuerpo místico de Cristo. Por eso el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor sabía que perseguía a sus discípulos, perseguía a sus apóstoles, perseguía ese cuerpo místico donde Él es la cabeza. Por eso Él le dice: ¿por qué me persigues? Porque cuando perseguía a uno de sus pequeños, también lo perseguía Él. Dios usó a su siervo Ananías como un instrumento de amor, de paz, de reconciliación para la salvación de Pablo y de los muchos que Pablo como misionero llevó a la conversión cuando predicó a Cristo entre los gentiles. Después no volvemos a saber de Ananías,
hasta que Pablo lo menciona en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, cuando relata lo que le sucedió en Damasco. En el versículo 2 y 13 nos dice San Pablo: un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Después no se sabe más de Ananías. Así como aparece, así también desaparece de las Sagradas Escrituras. Él cumplió su misión, la misión que el Señor le encomendó. La cumplió con obediencia, con humildad, sin vanagloria alguna. Se dejó usar por el Santo Espíritu de Dios. Él no se apropió del protagonismo de Cristo en esta bella historia de conversión. Le dio toda la gloria a Dios. Este gran ejemplo que nos da este hombre santo nos tiene que inspirar, hermanos. Cuando andamos en este caminar, muchas veces todos queremos ser San Pablos y no Ananías. Está bien que todos querramos ser San Pablos. Necesitamos muchos San Pablos en nuestra fe, en nuestra religión. Pero cuidado, esa es la decisión de Dios. Él llamó a San Pablo en un llamado único, especial. Por eso es la voluntad, la decisión de Dios, no nuestra voluntad humana, ser Pablos. Tiene que ser la voluntad divina la que nos debe guiar. Es Dios quien decide cuál es la misión, cuál es la vocación que nosotros debemos seguir. El papel de nosotros es obedecer la voluntad de Dios, así como lo hizo Ananías. Es nuestro Padre Celestial el que nos da los dones y los carismas por medio de su Santo Espíritu, a quien quiere, como quiere y donde quiere. Irónicamente, muchas veces todos queremos ser Pablos y no Ananías, pero no queremos padecer, sufrir, perseverar, amar a Cristo como lo hizo San Pablo. Muchas veces no tenemos ni idea cómo sufrió. Si recordamos, en el capítulo 9, versículo 16, el Señor le dice a Ananías: yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de ser un Ananías para nuestros hermanos, pero nuestra soberbia, orgullo, autosuficiencia no nos permite escuchar la voz del Señor. Nuestra falta de humildad no nos permite rendirnos y dejarnos usar por el Espíritu Santo. Nuestras ansias de reconocimiento, de fama, de vanagloria, de andar en los primeros lugares, no nos dejan tomar ese hermoso papel que jugó Ananías en la conversión de San Pablo. Todos queremos ser reconocidos como Pablos, pero no queremos darlo todo por amor a Cristo, como lo hizo Pablo. Seamos también Ananías, hermanos. Él no buscó reconocimientos, ni brillar ante sus hermanos en Damasco o en otras áreas donde vivían los cristianos. A él solo le importó servirle al Señor, hacer la voluntad de Dios y ser instrumento de salvación. A Ananías solo le importó escuchar la voz del Señor y no la de los hombres. A él no le importó el reconocimiento del mundo. Hermanos, en esta semana reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser obedientes a la santa voluntad de Dios y ser instrumentos de amor y salvación, como lo fue Ananías, para que podamos también llevar el mensaje del Señor a nuestros hermanos, siempre guiados y fortalecidos
por el Espíritu Santo. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son es ser amigos de Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos, a ustedes y sus familias y amigos. Acompáñanos en la siguiente emisión de Caminando con Cristo. Meditaremos los tesoros espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.